Mi mamá me dejó con mi padrastro malvado y él me echó de la casa. 5 años después, vinieron a pedirme ayuda y les dije lo siguiente. Yo, hombre de 18 años, he estado viviendo con mi mamá y mi padrastro durante los últimos 5 años. Mi vida dio un giro drástico cuando mi papá biológico falleció en un accidente de auto cuando tenía 10 años. Fue un momento difícil tanto para mi mamá como para mí. Luchamos emocional y financieramente durante algunos años hasta que mi mamá conoció a Mark cuando yo tenía 12 años. Salieron durante un año y se casaron cuando yo tenía 13. Desde el principio, quedó claro que a Mark no le caía bien. Siempre me veía como una carga y un recordatorio constante de la relación pasada de mi mamá. Recuerdo el día en que se casaron. Mientras todos celebraban, vi a Mark dándome una mirada fría y calculadora. Me dio escalofríos, pero lo ignoré, pensando que solo eran nervios del día de la boda. Al crecer, intenté llevarme bien con Mark. Ayudaba en la casa, mantenía buenas calificaciones e incluso intentaba participar en actividades que él disfrutaba, como ver fútbol o ayudarle en el jardín. Pero no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Siempre encontraba maneras de criticarme o hacerme sentir no bienvenido. Mark hacía comentarios sarcásticos sobre cómo yo no era su hijo de verdad o cómo solo estaba desperdiciando espacio en su casa. Decía cosas como, si fuera por mí, estarías en la calle, donde perteneces. O, tienes suerte de que tu madre te quiera, porque nadie más soportaría a un niño inútil como tú. Estos comentarios me dolían, pero trataba de no dejar que me afectaran. Mi mamá trataba de mediar cuando presenciaba estas interacciones, pero a menudo se ponía del lado de Mark para mantener la paz. Decía cosas como, no lo dice en serio, o, tienes que esforzarte más para llevarte bien con Mark. Sentía que siempre estaba caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Las cosas empeoraron a medida que fui creciendo. Cuando cumplí 16 años y conseguí mi primer trabajo de medio tiempo en una tienda de comestibles local, Mark exigió que pagara renta. Mi mamá pensó que era un poco severo, pero estuvo de acuerdo en que me enseñaría responsabilidad. Así que una parte considerable de mi pequeño sueldo iba a Mark cada mes, dejándome con poco para ahorrar o gastar en mí mismo. Recientemente, a mi mamá le ofrecieron una increíble oportunidad de trabajo en el extranjero. Le ofrecieron un contrato de 6 meses en Europa, que potencialmente podría convertirse en un puesto permanente. Cuando me lo contó, vi la emoción en sus ojos. Era la primera vez en años que la veía verdaderamente feliz por algo. Pero mi alegría por ella pronto se vio ensombrecida por la ansiedad de vivir solo con Mark. Le expresé a mi mamá mis preocupaciones, contándole cómo me trataba Mark cuando ella no estaba. Le relaté incidentes en los que él rompía accidentalmente cosas que me importaban, como el modelo de avión que mi papá y yo construimos juntos antes de que muriera, o como, olvidaba, comprar alimentos que yo podía comer, sabiendo que tenía restricciones alimentarias. Pero mi mamá lo minimizó, diciendo que estaba exagerando y que Mark solo era estricto. Me dijo que le diera una oportunidad y que vivir juntos podría ayudarnos a crear un vínculo. El día que mi mamá se fue uno de los más difíciles de mi vida. Mientras estábamos en el aeropuerto, la abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. Quería rogarle que se quedara, que no me dejara solo con Mark. Pero no pude arruinar su emoción mientras caminaba hacia el punto de control de seguridad. Mark puso su mano en mi hombro. Para cualquiera que mirara, podría haber parecido un gesto reconfortante, pero su agarre era dolorosamente fuerte. Vamos a casa, chico, dijo. Su voz fría. Las cosas van a ser diferentes ahora, y diferentes lo fueron desde el momento en que llegamos a casa. Las cosas empeoraron. Mark empezó a gritarme por las cosas más pequeñas. Gritaba si dejaba un plato en el fregadero o si llegaba 5 minutos más tarde de lo habitual. Una vez, accidentalmente dejé una luz encendida en mi cuarto cuando me fui a la escuela. Cuando volví, descubrí que Mark había quitado todas las bombillas de mi cuarto. Si no puedes recordar apagar las luces, no mereces tener ninguna, dijo con una sonrisa burlona. Me amenazó con echarme de la casa varias veces, diciendo que solo me dejaba quedarme por mi mamá. Un error, decía, y estarás en la calle. ¿Y a quién crees que le va a creer tu mamá, a mí, su amoroso esposo o a su hijo malagradecido Brad? Intenté mantener la cabeza baja y evitar la confrontación, pero se estaba volviendo insoportable. No podía concentrarme en mis estudios y mi salud mental estaba empeorando.
Mis calificaciones empezaron a bajar y estaba constantemente ansioso y deprimido. Llamé a mi mamá unas cuantas veces para contarle lo que estaba pasando, pero siempre parecía distraída y me decía que resolviera las cosas con Mark. Podía escuchar el estrés en su voz por su nuevo trabajo y no quería añadir más preocupaciones. Una noche, alrededor de 2 meses después de que mi mamá se fuera, todo llegó a un punto crítico. Había estado trabajando tarde en mi empleo cubriendo a un compañero enfermo. Le mandé un mensaje a Mark para avisarle que llegaría tarde. Pero cuando llegué, él me estaba esperando, hirviendo de ira. Me acusó de mentir, de estar en drogas o metiéndome en problemas. Cuando traté de explicarle, me llamó inútil y dijo que estaba harto de tenerme en su casa. En un arranque de ira, agarró una caja con mis cosas, fotos viejas, el reloj de mi papá, algunos recuerdos de la escuela, y amenazó con tirarlas. Le rogué que se detuviera y, en la lucha, la caja cayó y su contenido se esparció por el suelo. Mientras intentaba recoger mis pertenencias, Mark se cernía sobre mí. «Esto termina ahora», gruñó. «Quiero que te largues de mi casa para mañana o te sacaré yo mismo». Esa fue la gota que colmó el vaso. Me di cuenta de que no podía soportarlo más. Una vez que Mark se fue a dormir, empaqué una bolsa con lo esencial y me fui. En medio de la noche, me quedé en casa de mi mejor amigo por unos días antes de encontrar un pequeño cuarto para rentar con mis ahorros de mi trabajo de medio tiempo. No le conté a mi mamá de inmediato porque no quería preocuparla ni poner en peligro su oportunidad de trabajo. Pensé que le explicaría todo cuando regresara. Bloqueé el número de Mark porque seguía enviándome mensajes amenazantes, diciendo que llamaría a la policía y me reportaría como un fugitivo si no regresaba. Han pasado ya un mes y me las estoy arreglando por mi cuenta. No es fácil. Estoy trabajando horas extras para cubrir la renta y las necesidades básicas mientras intento mantenerme al día con la escuela. Algunos días apenas tengo lo suficiente para comer. Pero aún así, es mejor que vivir bajo el techo de Mark. Me siento culpable por haberme ido sin decirle a mi mamá, pero también siento que no tenía otra opción. El miedo constante y el estrés me estaban aplastando. Así que, Reddit, gracias por permitirme desahogarme sobre dejar la casa de mi padrastro mientras mi mamá estaba en el extranjero. ¿Debí haberme esforzado más para que las cosas funcionaran? ¿Debería contactar a mi mamá ahora y explicarle todo? Estoy perdida y realmente podría usar algún consejo. Editado, gracias a todos por sus respuestas. Las he leído y aprecio el apoyo. Muchos de ustedes han preguntado sobre mi situación de vida y mis planes futuros. Actualmente estoy viviendo en un pequeño estudio que encontré a través de un amigo de un amigo. No es lo ideal. La plomería es temperamental y puedo escuchar cada movimiento de mis vecinos. Pero es seguro y asequible. Estoy trabajando medio tiempo en un restaurante local y haciendo algo de tutoría en línea para cubrir mis gastos. En cuanto a la escuela, estoy en mi último año y estoy decidida a graduarme. He estado en contacto con mi consejero escolar sobre mi situación, y han sido muy solidarios para ayudarme a seguir adelante. Algunos de ustedes sugirieron contactar a otros familiares. Desafortunadamente, mi mamá era hija única y mis abuelos fallecieron hace algunos años. El lado de la familia de mi papá perdió contacto con nosotros después de que él murió. Básicamente solo hemos sido yo, mi mamá y Mark en los últimos años. Todavía no estoy segura de cómo manejar las cosas cuando mi mamá regrese. Parte de mí quiere contarle todo, pero otra parte tiene miedo de que no me crea o vuelva a ponerse del lado de Mark. Supongo que enfrentaré eso cuando llegue el momento. Por ahora, estoy enfocada en mantenerme a flote y terminar la escuela. Gracias nuevamente a todos por sus consejos y palabras amables. Actualización 1. Han pasado 6 meses desde mi publicación original y ha sucedido mucho. Quería actualizarlos sobre la situación. Mi mamá regresó de su viaje de trabajo en el extranjero la semana pasada. Estaba nerviosa por enfrentarla, pero también tenía ganas de finalmente explicarle todo lo que había pasado con Mark. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Al día siguiente de su regreso, recibí una llamada de ella. Su voz era fría y enojada, nada parecida al tono cálido y amoroso al que estaba acostumbrada. Me exigió saber si era cierto que había robado dinero de Mark y huido. Estaba en shock y confundida. Mi mente corría tratando de entender de dónde venía esa acusación. Intenté explicarle lo que realmente había sucedido,
como Mark había sido verbalmente abusivo, como me había amenazado con echarme y cómo me fui por mi propia seguridad y salud mental. Le conté sobre el incidente con la caja de mis pertenencias, sobre cómo Mark había hecho mi vida miserable todos los días que ella no estaba. Pero mi mamá no quiso escuchar. Siguió insistiendo en que Mark le había mostrado pruebas de mi robo. Cuando le pregunté qué pruebas, fue vaga, mencionando algo sobre dinero en efectivo desaparecido y transacciones bancarias sospechosas. Le dije que todo eran mentiras, que nunca en mi vida había robado nada. Le recordé cómo siempre había sido honesto con ella, cómo había trabajado duro en mi trabajo de medio tiempo para contribuir al hogar. Pero parecía que su mente ya estaba decidida. Le supliqué que nos encontráramos en persona para que pudiéramos hablar cara a cara. Después de un poco de persuasión, aceptó. Pero cuando nos encontramos en una cafetería local, Mark estaba con ella. En el momento en que lo vi, mi corazón se hundió. Tenía una expresión de tristeza en su rostro, pero pude ver el brillo triunfante en sus ojos. Mark se mostró preocupado y decepcionado conmigo. Inventó una historia sobre cómo había hecho todo lo posible por cuidarme mientras mi mamá estaba fuera, pero que yo me había vuelto rebelde y había comenzado a robar dinero para financiar un estilo de vida de fiestas. Habló de cómo había notado que faltaba dinero en su billetera, cómo había visto retiros sospechosos de su cuenta conjunta. Estaba impactado. Cada palabra que salía de su boca era una mentira. Pero lo contó de manera tan convincente, incluso tenía recibos y extractos bancarios falsos que supuestamente probaban que yo había estado tomando dinero. No sé cómo los fabricó, pero parecían lo suficientemente reales como para engañar a mi mamá. Habló de cómo había intentado confrontarme al respecto, pero que yo había huido en lugar de enfrentar las consecuencias. Traté desesperadamente de defenderme, de contar mi versión de los hechos. Expliqué cómo había estado trabajando turnos extra para mantenerme, cómo había estado luchando por llegar a fin de mes en mi pequeño departamento. Les conté sobre las noches en que me fui a la cama con hambre porque no podía permitirme pagar tanto la comida como la renta. Le rogué a mi mamá que recordara cómo siempre había sido responsable con el dinero, como nunca le había dado razones para dudar de mí antes. Pero Mark claramente había estado manipulando a mi mamá durante semanas antes de que regresara. La había envenenado en mi contra, haciéndola creer que yo era un hijo problemático e ingrato que se había aprovechado de su ausencia. Se pintó a sí mismo como la víctima, un padrastro preocupado que solo quería ayudar a su hijastro descarriado. Lo peor fue ver la mirada de decepción y enojo en los ojos de mi mamá. Me dijo que no podía creer que le hubiera hecho esto, que ella había confiado en que me comportaría bien mientras no estaba. Cuando intenté explicarle sobre el comportamiento de Mark, me acusó de tratar de desviar la culpa y de inventar mentiras sobre su cariñoso esposo. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, me preguntó con la voz quebrada. Te dimos todo y así es como nos pagas. Sus palabras me hirieron profundamente, cada una de ellas sintiéndose como un golpe físico. No podía entender cómo podía creerle a Mark en lugar de a mí, su propio hijo. La reunión terminó con mi mamá diciéndome que necesitaba tiempo para pensar en qué hacer. Dijo que no podía tenerme de vuelta en la casa si no podía confiar en mí. Mientras salían de la cafetería, vi a Mark poner su brazo alrededor de los hombros de mi mamá, consolándola. La escena me hizo sentir enfermo. En los días siguientes, intenté repetidamente contactar a mi mamá para hacer que me escuchara sin la influencia de Mark. Pero ella ignoraba mis llamadas o respondía con mensajes cortos y fríos, diciéndome que dejara de mentir y asumiera la responsabilidad de mis acciones. Estaba desesperado. Me comuniqué con algunos amigos de mi mamá, esperando que pudieran hacerla entrar en razón, pero parecía que Mark también los había convencido. Todos me dijeron lo decepcionados que estaban de mí, que no podían creer que hubiera robado a mi propia familia. Finalmente, mi mamá me envió un largo mensaje de texto diciendo que había decidido que lo mejor era que no volviera a casa. Me dijo que estaba profundamente decepcionada de mí y que necesitaba tiempo para procesar todo. Me pidió que no la contactara por un tiempo. Estaba devastado. No solo había perdido mi hogar, sino también a mi mamá, la única persona que pensé que siempre estaría de mi lado. Mark había logrado manipularla por completo, poniéndola en mi contra. Las siguientes semanas fueron un caos. Me enfoqué en el trabajo y en la escuela, tratando de no pensar en el enorme vacío que dejó mi familia. Tenía problemas para dormir, a menudo me quedaba despierto en la noche, repasando las conversaciones en mi cabeza, preguntándome qué podría haber dicho diferente para que mi mamá me creyera.
Mis calificaciones comenzaron a bajar de nuevo, y estaba en riesgo de no graduarme. Fue un maestro preocupado quien me sacó de ese estado. Notó los cambios en mí y me preguntó qué me pasaba. Después de dudar un poco, le conté todo. Para mi sorpresa, me creyó. Me ayudó a ponerme en contacto con un consejero escolar y un trabajador social que pudieron proporcionarme recursos y apoyo. Con su ayuda, logré retomar mis estudios e incluso asegurar ayuda financiera adicional para cubrir mis gastos de vida. Ahora estoy tratando de averiguar mis próximos pasos. Sigo en mi pequeño apartamento, trabajando tanto como puedo para mantenerme. He contactado a algunos maestros de confianza en la escuela, quienes me han apoyado y me están ayudando a terminar la preparatoria como estudiante independiente. Estoy herido, enojado y asustado por el futuro. La traición de mi mamá me duele profundamente. Y hay días en que la soledad se siente abrumadora. Pero también estoy decidido a demostrarle a Mark que está equivocado y, algún día, mostrarle a mi mamá la verdad. No sé si nuestra relación será la misma alguna vez, pero no he perdido la esperanza por completo. Por ahora, me estoy enfocando en graduarme de la preparatoria y planear mi ingreso a la universidad. No será fácil, pero estoy decidido a construir una mejor vida para mí, con o sin el apoyo de mi familia. Gracias a todos por su apoyo en mi publicación original. Si alguien tiene consejos sobre cómo seguir adelante desde aquí, realmente lo agradecería. ¿Cómo se supera una traición como esta? ¿Cómo construyo una vida para mí cuando me siento tan solo? Cualquier palabra de sabiduría sería bienvenida. Actualización 2.5 años después. Han pasado 5 años desde mi última actualización, y mi vida ha cambiado drásticamente. Quería compartir lo que ha sucedido y obtener algo de perspectiva sobre un desarrollo reciente. Después de la preparatoria, me sumergí de lleno en mis estudios y trabajo. El dolor de haber perdido a mi familia seguía siendo muy reciente, pero canalicé ese dolor en determinación. Logré obtener una beca para una universidad estatal, especializándome en ciencias de la computación. Para poder mantenerme, tuve que equilibrar varios trabajos de medio tiempo, trabajando en la biblioteca de la universidad, haciendo diseño web freelance e incluso repartiendo pizzas los fines de semana. La universidad fue un desafío, pero también me liberó. Por primera vez en años, me sentí libre del constante miedo y ansiedad que me había perseguido al vivir con Mark. Hice amigos que se convirtieron en una familia para mí, y hasta comencé a ver a un terapeuta para trabajar el trauma de mi pasado. Me gradué con honores y conseguí un trabajo en una prometedora startup tecnológica justo al salir de la universidad. El trabajo era exigente, con largas horas y mucha presión, pero me encantaba el reto. Se sentía bien ser valorado por mis habilidades y ética de trabajo, algo que no había experimentado en mucho tiempo. En los últimos 3 años, he ido ascendiendo en la empresa. Comencé como desarrollador junior, pero mi dedicación e ideas innovadoras captaron la atención de los altos mandos. Fui promovido a líder de equipo en un año. Y recientemente me nombraron desarrollador principal para nuestro producto más importante. Nuestra startup recientemente aseguró una gran inversión, catapultándonos al primer plano en el mundo tecnológico. Con esto vino un aumento salarial significativo para mí, junto con opciones sobre acciones que podrían valer una suma considerable si la empresa sigue creciendo. Por primera vez en mi vida, no solo estoy estable financieramente, sino también cómodo. Compré mi primer auto, me mudé a un buen apartamento e incluso empecé a ahorrar dinero para el futuro. Durante todo este tiempo, no tuve contacto con mi mamá o con Mark. Fue difícil, especialmente durante las fiestas y en momentos importantes como mi graduación universitaria y mis ascensos laborales. Hubo noches en las que me quedaba despierto preguntándome si mi mamá pensaba en mí, si alguna vez se arrepintió de haberle creído a Mark en lugar de a mí. Pero me concentré en construir una nueva vida para mí y en crear una familia elegida con amigos cercanos y mentores. La semana pasada, de repente, recibí una llamada de un número que no reconocí. Cuando contesté, hubo un momento de silencio y luego escuché una voz que no había escuchado en 5 años. Era mi mamá. Su voz sonaba cansada y desesperada, nada parecida a la mamá confiada y amorosa que recordaba de mi infancia. Me dijo que ella y Mark estaban en problemas financieros. Al parecer, Mark había hecho malas inversiones y estaban a punto de perder su casa por ejecución hipotecaria. La empresa donde Mark trabajaba había quebrado, dejándolo desempleado durante el último año. Se habían gastado todos sus ahorros y ahora estaban hundidos en deudas.
Mi mamá se disculpó por todo lo que había sucedido hace años. Su voz se quebraba mientras admitía que, con el tiempo, se dio cuenta de que Mark la había estado manipulando. Dijo que lamentaba no haberme creído y que la culpa la había estado consumiendo durante años. Me preguntó si podíamos reunirnos para hablar y tratar de arreglar nuestra relación. Me quedé atónito. Durante años, había imaginado este momento, mi mamá dándose cuenta de la verdad, extendiendo la mano para reconectarnos. Pero ahora que estaba sucediendo, sentía un torbellino de emociones, esperanza, enojo, tristeza y una sensación persistente de traición. Después de una larga pausa, acepté reunirme con ella en una cafetería, la misma donde tuvimos nuestra confrontación hace 5 años. Cuando llegué, me sorprendió ver tanto a mi mamá como a Mark ahí. Mi mamá se veía más vieja y desgastada, con el cabello gris y su rostro marcado por la preocupación. Mark parecía haber perdido ese aire arrogante que solía tener. Sus hombros estaban caídos y sus ojos, bajos. Me explicaron su situación con más detalle. Estaban meses atrasados en los pagos de la hipoteca y el banco amenazaba con quitarles la casa. Mark había perdido su trabajo cuando su empresa cerró y, a pesar de intentarlo, no había podido encontrar un empleo estable desde entonces. El salario de mi mamá como maestra no era suficiente para cubrir las deudas y los gastos de vida. Mientras hablaban, noté que la dinámica entre ellos había cambiado. Mi mamá parecía más asertiva, a menudo interrumpía a Mark o lo corregía. Mark, por otro lado, parecía apocado, muy diferente del hombre dominante que recordaba. Luego vino la verdadera razón por la que se habían acercado a mí. Me pidieron si podía prestarles dinero para ayudarles a ponerse de pie de nuevo. Habían escuchado a través de conocidos mutuos sobre mi éxito en la industria tecnológica y pensaron que tal vez podría estar en posición de ayudarles. Me senté allí escuchando su súplica, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de mí se sentía reivindicado. Finalmente estaban admitiendo que Mark había mentido y manipulado la situación hace años. Pero otra parte de mí estaba enojada porque solo se acercaron cuando necesitaban algo de mí. Mi mamá tomó mi mano desde el otro lado de la mesa. Sé que no merecemos tu ayuda, dijo con lágrimas en los ojos. Lo que te hicimos fue imperdonable, pero estamos desesperados. No tenemos a dónde más acudir, intervino Mark, su voz ya no tenía la confianza de antes. Sé que tienes todas las razones para odiarme, dijo. Te traté terriblemente. Dejé que mis celos y mi inseguridad envenenaran todo. No estoy pidiendo perdón, pero de verdad lamento lo que hice. Sus disculpas revivieron viejos recuerdos y dolores. Pensé en las noches solitarias en mi pequeño departamento, luchando por salir adelante. Recordé la sensación de traición cuando mi propia madre eligió creer una mentira sobre la verdad de su hijo. Después de que terminaron de hablar, respiré hondo y les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Me fui de la cafetería sin hacer ninguna promesa. Sus miradas suplicantes me siguieron mientras me alejaba. Ahora estoy dividido. Por un lado, he trabajado muy duro por mi éxito y no siento que les deba nada después de cómo me trataron. Las mentiras de Mark me costaron mi relación con mi mamá y me obligaron a valerme por mí mismo desde una edad temprana. Parte de mí quiere negarme y dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, a pesar de todo, todavía me importa mi mamá. El pensamiento de que ella esté sin hogar o pasando dificultades me afecta. Pero me preocupa que si los ayudo, me estaré abriendo a más manipulación o a expectativas de un apoyo continuo. También me preocupa el impacto que esto podría tener en mi propia estabilidad financiera. Aunque ahora me va bien, no estoy seguro si puedo rescatarlo sin comprometer mi propio futuro. El mundo de las startups es volátil y no hay garantía de que mi éxito actual vaya a durar. También está la cuestión del perdón. ¿Puedo realmente superar lo que pasó? ¿Es posible reconstruir una relación con mi mamá después de una traición tan profunda? ¿Y qué hay de Mark? Aunque se disculpó, ¿podré confiar en él alguna vez o permitirle estar en mi vida nuevamente? He pasado la última semana pensando en estas preguntas, sin poder tomar una decisión. Lo he hablado con mis amigos más cercanos e incluso lo mencioné en una sesión con mi terapeuta. Todos tienen opiniones diferentes, pero al final dicen lo mismo. Es mi decisión. Parte de mí está tentada a ayudar, a ser la persona más grande y tender una rama de olivo. Tal vez este podría ser el primer paso para sanar viejas heridas y reconstruir mi relación con mi mamá.
pero otra parte de mí tiene miedo de volver a ser herido, de abrirme al dolor que tanto me ha costado superar. Entonces, Edith, me encuentro preguntándome una vez más, si me niego a ayudar económicamente a mi mamá y a mi padrastro después de todo lo que ha pasado, ¿debería darles otra oportunidad o protegerme a mí mismo y la vida que he construido? Estoy en una encrucijada y realmente necesito una perspectiva externa.